Mis padres me amenazaron con echarme de casa a menos que me convirtiera en la niñera sin sueldo de mi hermana. No sabían que desaparecería de la noche a la mañana, dejándolos ahogarse en el caótico desastre que ellos mismos crearon. Mis padres me amenazaron con echarme de casa a menos que me convirtiera en la niñera sin sueldo de mi hermana. No sabían que desaparecería de la noche a la mañana, dejándolos ahogarse en el caótico desastre que ellos mismos crearon. Tengo 25 años y durante los últimos 3 años, toda mi existencia se ha construido en torno a un único y aterrador objetivo: sobrevivir. Trabajo como maestra de primaria. Si sabes algo sobre el sistema educativo en este momento, sabes que es una trituradora. Entregas tu corazón, tu alma y una parte significativa de tu propio y magro sueldo en un aula de niños que necesitan que seas madre, terapeuta y guardia al mismo tiempo. Salgo de casa a las 6:30 de la mañana y rara vez vuelvo a cruzar la puerta antes de las 5 de la tarde. Y cuando llego a casa, mi día laboral no ha terminado. Para poder permitirme el privilegio de simplemente existir en la economía actual, tengo un segundo trabajo haciendo ingreso de datos de forma remota desde las 7 de la tarde hasta la medianoche. Es un trabajo monótono que te aplasta el alma, mirando hojas de cálculo hasta que se me nubla la vista. Pero paga las cuentas. Debido a este horario brutal, mi vida es una máquina cuidadosamente calibrada. No hay margen de error, ni para vacaciones espontáneas, y ciertamente no hay margen para errores financieros. Esa es exactamente la razón por la que todavía vivía en la casa de mi infancia con mis padres, Héctor y Silvia. Vivir en casa de tus padres a mediados de tus 20 conlleva un cierto estigma en nuestra cultura. La gente asume que eres perezoso o que eres incapaz de independizarte. Pero para mí, fue una decisión de negocios estrictamente pragmática. Yo no era una vividora. El día que recibí mi primer cheque de pago después de graduarme de la universidad, mi padre me sentó en la mesa de la cocina y me presentó un contrato de alquiler. Tampoco era una cantidad simbólica. Les pagaba $800 cada mes por dormir en mi antiguo dormitorio. Yo pagaba cada onza de mi propia comida, el seguro de mi auto, la factura de mi teléfono, y contribuía a los servicios de la casa. No me importaba el acuerdo. De hecho, prefería la naturaleza fría y transaccional del mismo. Mantenía las cosas claras. Yo era una inquilina. Ellos eran los arrendadores, y simplemente compartíamos ADN. Los suburbios en los que vivíamos se estaban gentrificando rápidamente, y un apartamento propio me habría costado fácilmente el doble de lo que les estaba pagando a mis padres. Mi estrategia era simple. Mantener la cabeza gacha, soportar el cansancio, ahorrar cada centavo que sobrara de mi trabajo nocturno y construir una fortaleza de ahorros para que, cuando finalmente me mudara, nunca, jamás, tuviera que volver. Trataba la casa simplemente como un lugar para ducharme y dormir. Me mantenía fuera de su camino y durante mucho tiempo ellos se mantuvieron fuera del mío. Era un ecosistema funcional, aunque emocionalmente estéril. Pensé que tenía todo bajo control. Pensé que jugar bajo las reglas y pagar mis gastos era suficiente para garantizar mi paz. Fui increíblemente ingenua. Para entender el desastre absoluto en el que estaba a punto de convertirse mi vida, tienes que entender a la monarca reinante de nuestra familia, mi hermana mayor, Carolina. Carolina tiene 32 años, y si tuviera que resumir toda su vida adulta en una sola frase, sería una víctima de las circunstancias. Al menos, esa es la narrativa que mis padres han creado meticulosamente y defendido ferozmente durante la última década y media. Mientras que yo fui la niña callada e invisible que restregaba inodoros en un restaurante durante la secundaria para pagar mis propios libros de la universidad, Carolina era el centro radiante del universo de mis padres. Ella era la niña de oro, incapaz de hacer nada mal, inmune a las consecuencias y alérgica a la responsabilidad. Al crecer, solía observar la dinámica de nuestro hogar como una antropóloga que estudia una tribu extraña y autodestructiva. Carolina abandonó la universidad, no una, sino 2 veces. La primera vez, afirmó que el plan de estudios sofocaba su espíritu creativo. Mis padres asintieron con comprensión, empacaron su dormitorio y le compraron un auto para ayudarla a encontrarse a sí misma. La segunda vez que abandonó, dijo que sus profesores eran tóxicos y la atacaban activamente porque estaban celosos de su potencial. Héctor y Silvia en realidad escribieron una carta muy severa al decano antes de pagar el saldo restante de su matrícula. Su vida profesional era un espejo de su carrera académica.
Conseguía un trabajo decente, trabajaba durante 3 meses e inevitablemente renunciaba. Las excusas eran siempre espectaculares. El jefe era un narcisista. El viaje diario agotaba su salud mental. La iluminación de la oficina le daba migrañas. Y cada vez, mis padres entraban al rescate para amortiguar su caída. Le pagaban el alquiler cuando enfrentaba un desalojo. Le cubrían las reparaciones del auto. Silvia incluso pagaba sus multas por exceso de velocidad, murmurando quejas sobre cómo la policía local era depredadora hacia las jóvenes vulnerables. Era un caso clásico y de libro de texto de sobreprotección tóxica. Mis padres habían atado su propia autoestima a la felicidad de Carolina. La amaban tan ciegamente que se convirtieron en los arquitectos de su incompetencia. Al protegerla de todas y cada una de las consecuencias de sus terribles decisiones, se aseguraron de que nunca aprendiera a sobrevivir por sí misma. Vi que esto sucedía durante años, manteniendo la boca cerrada. Me di cuenta desde el principio de que señalar la injusticia de todo solo me convertía en la villana a sus ojos. Si sugería que Carolina necesitaba conseguir un trabajo, me acusaban de no apoyarla. Así que construí un grueso muro emocional. Me desconecté de su circo. Dejé que desangraran su dinero en su interminable cadena de fracasos, diciéndome a mí misma que era su elección. Eran adultos, y si querían ir a la bancarrota tratando de atrapar una estrella fugaz, no era mi problema. La delicada ilusión de paz en nuestro hogar se hizo añicos una tarde de martes a principios de octubre. Llegué a casa tras un día particularmente brutal enseñando a niños de 3er grado y encontré un sedán desconocido y maltrecho estacionado en la entrada. El interior de la sala parecía una zona de desastre de cajas de cartón, maletas desbordadas y bolsas de basura llenas de ropa. Sentada en el centro del sofá, sollozando incontrolablemente en el hombro de mi madre, estaba Carolina. Me quedé en la puerta, con mi pesada bolsa de maestra colgando del hombro, observando la escena. Héctor caminaba de un lado a otro, frotándose las sienes, murmurando sobre cómo iban a solucionar esto. Me tomó unos 5 minutos escuchar las oraciones histéricas y fragmentadas de Carolina para armar la catástrofe. Estaba embarazada, de 3 meses, y el padre, un tipo con el que había estado saliendo durante aproximadamente 4 meses, había hecho las maletas y desaparecido en el momento en que ella le mostró la prueba positiva. Bloqueó su número, renunció a su trabajo en un bar local y se esfumó por completo. Una mujer normal de 32 años en esta situación podría experimentar una profunda llamada de atención. Podría darse cuenta de que estaba a punto de ser responsable de una vida humana y comenzar desesperadamente a buscar un empleo estable y una vivienda asequible. Pero Carolina no era normal y mis padres tampoco lo eran. En lugar de guiarla hacia la independencia, Héctor y Silvia entraron inmediatamente en modo de manejo de crisis total. En 48 horas, los sonidos de la construcción pesada resonaron a través de las tablas del suelo de la casa. Mis padres habían contratado a un contratista para renovar rápidamente nuestro polvoriento sótano sin terminar y convertirlo en un apartamento lujoso y completamente funcional para Carolina. Vi con absoluta incredulidad cómo los camiones de reparto dejaban electrodomésticos de cocina nuevos, costosos pisos de madera y gabinetes a medida. Una noche, estaba en la cocina sirviéndome un vaso de agua cuando escuché a Héctor por teléfono con su asesor financiero. Estaba solicitando un retiro masivo y con fuertes penalizaciones de su cuenta de jubilación. Estaba liquidando su futuro para construir un santuario para los errores de Carolina. Sentí que se me formaba un nudo frío en el estómago. La pura imprudencia financiera de la situación era asombrosa. Pero me retiré a mi dormitorio, cerré la puerta con llave y abrí mi computadora portátil para comenzar mi turno de ingreso de datos. Me obligué a adherirme a mi filosofía estoica. Me dije a mí misma una y otra vez que era su casa, su fondo de jubilación y su hija. No tenía absolutamente nada que ver conmigo. Yo solo era una inquilina pagando mis $800 al mes. Mientras me dejaran en paz, podría sobrevivir a esto. Pero en el fondo, debajo de la lógica y la racionalización, sabía que se avecinaba una tormenta. La gravedad de la vida caótica y masiva de Carolina era demasiado fuerte, y mis padres ya se estaban ahogando en ella. Era solo cuestión de tiempo antes de que me arrastraran con ellos. La energía caótica de la renovación duró aproximadamente un mes. Durante esas 4 semanas, me dejaron principalmente a mi aire.
Héctor y Silvia estaban tan hiperenfocados en elegir los colores de pintura no tóxicos perfectos para la guardería del sótano y en supervisar a los contratistas, que apenas notaron que yo existía. Carolina pasaba sus días holgazaneando en el sofá de arriba, afirmando que sus síntomas de embarazo eran demasiado severos para permitirle bajar las escaleras, y mucho menos buscar trabajo remoto. Una vez que los equipos de construcción empacaron y el sótano se transformó en un refugio inmaculado y libre de alquiler, la dinámica en la casa cambió drásticamente. La adrenalina de la crisis desapareció, dejando a mis padres con una cuenta bancaria recién agotada y una hija adulta completamente dependiente que crecía rápidamente. Fue entonces cuando comenzó el condicionamiento psicológico. Empezó con Silvia. Mi madre tiene una forma muy específica y profundamente insidiosa de comunicarse. Nunca pide nada abiertamente. En cambio, lanza declaraciones pesadas y cargadas de culpa diseñadas para hacerte sentir como una persona terrible si no ofreces tu alma como voluntaria. Yo cruzaba la puerta principal a las 5:30, completamente agotada, con los pies adoloridos de estar de pie todo el día, el cerebro frito de manejar a 20 niños llenos de energía. Iba directamente a la cocina para tomar un refrigerio rápido antes de comenzar mi segundo trabajo. Silvia estaba en el fregadero lavando los platos que Carolina había dejado esparcidos por la encimera. Sin darse la vuelta, soltaba un suspiro largo y teatral. Debe ser tan increíblemente agradable, le decía a la ventana, simplemente llegar a casa y solo tener que preocuparte por ti misma. Tener todo ese tiempo libre por las tardes. Algunos de nosotros simplemente estamos funcionando con el tanque vacío. Me congelaba sosteniendo un trozo de fruta, con la mente a 1000 por hora. ¿Tiempo libre? Literalmente estaba haciendo la transición de un día laboral de 10 horas a un turno nocturno de 5 horas solo para mantener mi cuenta bancaria en números negros. Mientras tanto, Carolina había pasado todo el día viendo televisión de realidad en exceso y quejándose de su leve acidez estomacal. Tengo que trabajar, mamá, decía yo, manteniendo mi voz lo más plana y no confrontacional posible. Oh, lo sé, respondía, finalmente volviéndose para mirarme con ojos llenos de lástima prefabricada. Tu trabajito de teclear. Es solo que tu hermana está pasando por mucho en este momento. Su cuerpo está creando un milagro. Es una lástima que no tenga más apoyo de las personas que lo tienen tan fácil. Nunca discutía. Aprendí hace mucho tiempo que discutir con Silvia era como luchar contra el humo. Nunca ganabas. Simplemente terminabas exhausta y oliendo a ceniza. Pero el resentimiento comenzó a acumularse, un goteo lento y tóxico en el fondo de mi mente. El hogar de mi infancia ya no era un santuario. Era un entorno hostil donde mi arduo trabajo era invisible, mi cansancio era invalidado y mis límites eran sondeados constantemente en busca de debilidades. Los sutiles viajes de culpa se intensificaron rápidamente hasta convertirse en violaciones descaradas de los límites. Carolina, aparentemente aburrida en su nuevo y lujoso sótano, comenzó a subir las escaleras y a insertar su presencia caótica en cada rincón de mi vida. Intenté ignorarla, pero ella lo hizo imposible. La primera gran confrontación ocurrió un jueves por la noche. Me enfrentaba a una fecha límite masiva para mi trabajo de ingreso de datos. Tenía que procesar un lote gigante de archivos antes de la medianoche o corría el riesgo de perder el contrato por completo. Regresé corriendo a casa desde la escuela, me salté la cena, me encerré en mi habitación y encendí mi computadora portátil. La pantalla parpadeó, cargó y luego me dio un mensaje aterrador, sin conexión a internet. El pánico se apoderó de mi pecho. Revisé la configuración de red. Nada. Agarré mi teléfono. También estaba fuera de línea. Salí corriendo de mi habitación y fui por el pasillo hasta la sala de estar, donde se guardaba el router principal en una mesa auxiliar. Encontré el router completamente muerto. El cable de alimentación había sido arrancado físicamente de la toma de corriente y metido cuidadosamente detrás de una pila de revistas. Sentada en el sofá, felizmente deslizando la pantalla de su teléfono usando datos móviles, estaba Carolina. ¿Desconectaste el router?, exigí, con la voz temblando de pánico y rabia reprimidos. Ella ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Sí, murmuró casualmente, metiéndose una uva en la boca. Leí un artículo en internet hoy.
La radiación del Wi-Fi es increíblemente tóxica para el desarrollo cerebral fetal. Me estaba dando un dolor de cabeza muy fuerte, así que lo desconecté para limpiar la energía de la casa. La miré fijamente, genuinamente sin palabras, durante 10 segundos completos. Carolina, trabajo desde casa por las noches. Necesito internet para hacer mi trabajo. No puedes simplemente cortar la conexión de la casa porque leíste un blog basura. Me agaché y volví a conectar el router. Carolina soltó inmediatamente un jadeo exagerado, dejando caer su teléfono. «Guau, Mariana. Entonces, la salud de mi bebé no significa absolutamente nada para ti. ¿Te importa más tu estúpido trabajito de teclear que tu propia sobrina o sobrino?» El ruido hizo que Héctor saliera marchando de su oficina en casa. «¿A qué viene tanto grito?», ladró. Desconectó el router porque cree que causa daño cerebral, dije, señalando a Carolina con un dedo tembloroso. «Tengo una fecha límite, papá. No puedo trabajar sin internet». Héctor me miró a mí y luego a Carolina, quien ahora se aferraba a su pequeña barriga y producía lágrimas falsas y temblorosas. Mi padre suspiró, mirándome con intensa decepción. «Mariana, sé razonable. Tu hermana está embarazada y es vulnerable. Si las señales inalámbricas la ponen ansiosa, no puedes simplemente ir a una cafetería o algo así. Tienes que empezar a ser más complaciente». Sentí que la sangre se me drenaba de la cara. Les estaba pagando $800 al mes. Las facturas de servicios públicos estaban parcialmente financiadas por mi alquiler, y mi padre me estaba diciendo que me fuera de mi propia casa en medio de la noche para que mi hermana pudiera proteger a su hijo nonato de la radiación imaginaria del Internet. No grité. No hice un berrinche. Solo lo miré, sintiendo una calma helada y aterradora apoderarse de mí. Me di la vuelta, volví a mi habitación y terminé mi turno usando mi teléfono como un punto de acceso móvil, devorando mi plan de datos. Esa fue la noche en que me di cuenta de que no se podía razonar con ellos. Eran un culto y Carolina era su líder. Una vez que Carolina se dio cuenta de que mis padres defenderían sus comportamientos más absurdos y destructivos, se abrieron las compuertas. Dejó de ver mi propiedad personal como fuera de los límites y comenzó a verla como recursos comunitarios disponibles para que ella los tomara. Debido a mi horario de mente, preparar mis comidas, meal prep, era mi única forma de sobrevivir. Todos los domingos, pasaba 3 horas cocinando y dividiendo las comidas de la semana, almacenándolas en recipientes de vidrio específicos en el segundo estante del refrigerador. Era un sistema estricto que me ahorraba dinero y tiempo. Un miércoles por la noche, llegué a casa completamente hambrienta. Me había saltado el almuerzo para supervisar un periodo de detención en la escuela. Todo en lo que podía pensar en el camino a casa era en el recipiente de pollo asado al limón y quinoa que me esperaba. Entré a la cocina, abrí la puerta del refrigerador y encontré un espacio vacío. Mi recipiente ya no estaba. De hecho, 3 de mis comidas restantes para la semana habían desaparecido por completo. Revisé el fregadero. Allí, sentados en un charco de agua jabonosa, estaban mis costosos recipientes de vidrio, completamente vacíos. Bajé las escaleras y toqué fuerte en la puerta del sótano. Carolina abrió un momento después, limpiándose una migaja de la comisura de la boca. ¿Te comiste mis comidas preparadas?, pregunté, con un tono afilado e implacable. Puso los ojos en blanco, apoyándose pesadamente contra el marco de la puerta. Relájate, Mariana. Tenía hambre y el bebé tenía antojos de proteínas. Mamá dijo que había mucha comida en el refrigerador. Esa no era la comida de mamá, espeté. Esa era mi comida. La compré, la cociné y la empaqué para mi semana laboral. ¿Sabes exactamente cómo se ven esos recipientes? ¿Me robaste? Se echó a reír con un sonido agudo y burlón. Vivimos en la misma casa. Estás siendo muy dramática. Literalmente te daré $10 si vas a llorar por un poco de pollo seco. Me di la vuelta y caminé directamente hacia arriba para buscar a Silvia. Expliqué exactamente lo que pasó, esperando al menos un reconocimiento básico de los límites. En cambio, mi madre me miró con profunda desaprobación. Mariana. En serio, dijo Silvia cruzándose de brazos. Estás armando un escándalo por unos pedazos de pollo.
Tu hermana está cultivando a un ser humano dentro de ella. Su cuerpo necesita nutrición. Tienes un auto, puedes pasar fácilmente por un autoservicio y comprarte una hamburguesa. ¿Por qué eres tan intensamente materialista? Materialista. Estaba trabajando 15 horas al día para mantener la cabeza fuera del agua, pagándoles el alquiler, y yo era la materialista por querer comer la comida que compré con mi propio dinero. No soy un supermercado, mamá, dije, con la voz peligrosamente baja. Si ella quiere comida, que la compre. Espero que reemplaces lo que ella tomó. Silvia se burló, dándome la espalda. No voy a tener esta conversación. Tienes que aprender a compartir, Mariana. Esta familia se trata de apoyarse mutuamente, no de llevar cuentas como una compañera de cuarto egoísta. Me alejé sin decir una palabra más. Fui a mi habitación y cerré con llave. Ya no se trataba solo del dinero o del internet o de la comida. Se trataba de respeto. Estaban despojándome sistemáticamente de mi autonomía, poniendo a prueba las cercas, empujándome cada vez más hacia un rincón para ver cuánto abuso toleraría. Me estaban ablandando para el evento principal. Si estás viendo esto y alguna vez has lidiado con miembros de la familia tóxicos y con derechos que usan la culpa como arma para robar tu paz, presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal. Además, deja un comentario a continuación con el nombre de la ciudad en la que vives. Cada comentario ayuda a impulsar este vídeo a más personas que podrían necesitar escuchar esta historia. Muchas gracias por tu apoyo. Para cuando Carolina llegó a su sexto mes, la atmósfera en la casa era espesa y sofocante, como el aire justo antes de una tormenta severa. El costo físico del embarazo supuestamente la estaba alcanzando. Aunque, por lo que yo podía ver, su rutina de dormir hasta el mediodía y ver la televisión no había cambiado en lo más mínimo. Lo que sí cambió fue el nivel de agotamiento que irradiaban mis padres. Héctor y Silvia tenían más de 50 años y todavía trabajaban en empleos exigentes de tiempo completo. Habían agotado sus ahorros para construir el apartamento del sótano, y ahora se estaban dando cuenta de la horrible realidad de sus decisiones. Venía un bebé real, que llora, exige y requiere atención las 24 horas del día. Y Carolina, fiel a su estilo, ya estaba sentando las bases para abdicar por completo de sus responsabilidades como madre. Se quejaba constantemente de cómo le dolía demasiado la espalda para inclinarse, cómo la idea de despertarse en medio de la noche le daba ataques de pánico y cómo necesitaba desesperadamente una tribu para sobrevivir. Yo sabía que yo era la tribu. Podía sentir la mira fijándose en mi espalda. Empecé a escuchar cosas. Debido a mi trabajo nocturno de ingreso de datos, a menudo estaba despierta mucho después de que el resto de la casa estuviera dormida. A veces me escabullía a la cocina por un vaso de agua alrededor de la 1 de la mañana. En múltiples ocasiones, escuché el murmullo bajo y urgente de las voces de mis padres subiendo desde la sala de estar. Me quedaba perfectamente quieta en el pasillo oscuro escuchando. Simplemente no podemos pagar una guardería, Silvia, susurró mi padre ferozmente una noche. Las tarifas son una locura. Y Carolina dice que quiere amamantar, así que necesita quedarse en casa. Pero alguien tiene que estar aquí para ayudarla físicamente. Lo sé, Héctor. Lo sé, respondió mi madre, con voz tensa. ¿Pero qué podemos hacer? Ambos tenemos que trabajar para recuperar los ahorros. Si tomamos tiempo libre, perderemos nuestro seguro médico. Hubo una pausa larga y pesada. Luego mi padre volvió a hablar, con su tono cambiando a algo frío y calculador. Mariana llega a casa a las 4 todos los días. Tiene toda la tarde libre. Y es maestra. Sabe cómo manejar a los niños. Es la única solución lógica. Nosotros le damos el techo sobre su cabeza. Ella necesita dar un paso al frente y pagar su cuota a esta familia. Tienes razón, acordó Silvia rápidamente. Es lo justo. Hablaremos con ella este fin de semana. Simplemente le diremos cómo va a funcionar. De pie en las sombras, sentí un escalofrío físico recorrer mi columna vertebral. No planeaban preguntarme. Estaban conspirando para asignarme. Miraron mi vida, mi horario agotador, mis intentos desesperados de ahorrar dinero, y no vieron más que un recurso gratuito esperando ser explotado.
No vieron a una hija. Vieron a una niñera sin sueldo. Regresé sigilosamente a mi habitación con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La trampa se estaba preparando. Sabía que la confrontación era inevitable y pasé los siguientes 3 días reforzando mentalmente mis límites, preparándome para la guerra. La emboscada ocurrió un domingo por la noche. Debería haber sabido que algo andaba mal en el momento en que entré a la cocina y vi a Héctor realmente cocinando. Estaba haciendo sus famosos espaguetis caseros con albóndigas. En nuestra familia, Héctor solo cocinaba espaguetis cuando necesitaba dar malas noticias o forzar un consenso familiar. Era su comida de manipulación por excelencia. Lávate las manos, Mariana, dijo Silvia alegremente, demasiado brillante. Cena familiar esta noche. Carolina ya está en la mesa. Dejé mi bolso, me lavé las manos y tomé asiento. Carolina estaba hundida en su silla, ignorando a todos, tocando furiosamente su teléfono. Héctor llevó el enorme tazón de pasta a la mesa y se sentó en la cabecera. Durante los primeros 10 minutos, la conversación fue angustiosamente forzada. Hablaron sobre el clima, los vecinos, el aumento del costo de los comestibles. Mantuve los ojos en mi plato, comiendo metódicamente, esperando a que cayera el hacha. Eventualmente, Héctor se aclaró la garganta y bajó el tenedor. El repentino silencio en la habitación fue ensordecedor. Bueno, Mariana, comenzó Héctor usando su mejor voz autoritaria y paternal. Tu madre y yo hemos estado pensando mucho últimamente sobre el futuro. El bebé viene pronto y va a ser una transición masiva para todos nosotros. Tomé un sorbo lento de mi agua, manteniendo mi rostro completamente en blanco. De acuerdo, dije de manera uniforme. Silvia se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa. Sabes que tu hermana va a necesitar mucho apoyo. Recuperarse del parto es increíblemente traumático, y ella va a hacer esto sin pareja. Necesitamos un plan sólido en marcha. Un plan, repetí, sin ofrecerles ni un centímetro de ayuda para llegar al punto. Sí, intervino Héctor de nuevo. Tu madre y yo trabajamos hasta las 6 todas las noches. Pero tú estás en casa a las 4 de la tarde todas las tardes. Y con las vacaciones de verano acercándose, tendrás aún más tiempo libre. Así que hemos decidido que, a partir del día que llegue el bebé, te harás cargo de las tareas principales de cuidado del niño desde el momento en que llegues a casa hasta que estemos listos para relevarte alrededor de las 9 de la noche. De esa manera, Carolina puede dormir un poco y no tendremos que llevarnos a la bancarrota pagando una niñera nocturna. Lo dijo con tanta confianza casual, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. No preguntó si yo estaba dispuesta. No preguntó si entraba en conflicto con mi vida. Emitió una directiva. Miré a Carolina. Finalmente había dejado su teléfono y estaba enrollando espaguetis en su tenedor, con una pequeña sonrisa de satisfacción en los labios. Estaba completamente cómoda sentada allí mientras nuestros padres negociaban el robo de mi vida para subsidiar su pereza. Dejé mi vaso de agua. Mis manos estaban perfectamente firmes. No, dije. La única sílaba quedó suspendida en el aire, pesada y aguda. Héctor parpadeó como si no hubiera entendido la palabra. ¿Qué quieres decir con no? No estamos pidiendo un sacrificio masivo, Mariana. Son solo unas horas por la noche. Son 5 horas por la noche, lo corregí, con la voz completamente desprovista de emoción. 5 horas de criar a un bebé que no me pertenece. Y no tengo tiempo libre. Papá, sabes que trabajo de forma remota ingresando datos todas las noches de 7 a medianoche solo para poder vivir. Si asumo 5 horas de cuidado infantil, pierdo mi segundo ingreso. Silvia jadeó, llevándose la mano al pecho. ¿Cómo puedes ser tan increíblemente egoísta? Tu hermana es una madre soltera en crisis, y tú estás preocupada por tu trabajito de teclear. Estamos hablando de la familia, Mariana. Estoy hablando de mi supervivencia, mamá, respondí, mirándola a los ojos. Pago $800 al mes por vivir aquí. Pago mi propia comida. Limpio esta casa. Les debo exactamente lo que está escrito en nuestro contrato de alquiler. No les debo mis tardes, y ciertamente no le debo a Carolina trabajo gratis porque tomó terribles decisiones de vida.
En el momento en que las palabras salieron de mi boca, la atmósfera en el comedor se encendió. Carolina finalmente habló, con su voz destilando veneno. Eres una persona tan miserable y tóxica, Mariana. Siempre has estado celosa de mí. No soportas el hecho de que a mamá y a papá realmente les importe mi bebé en lugar de tu aburrida y patética vida. Suficiente, rugió Héctor, golpeando con la palma abierta la mesa del comedor. Los cubiertos tintinearon violentamente contra los platos. Su rostro estaba enrojecido, de un rojo oscuro y enojado, con las venas de su cuello abultadas. La máscara del patriarca razonable había desaparecido por completo, reemplazada por el rostro furioso de un dictador perdiendo el control de su territorio. Me apuntó con un dedo grueso directamente a la cara. Escúchame bien, niña malagradecida. Vives bajo mi techo. Duermes en una cama en mi casa. ¿Crees que pagar unos patéticos $800 al mes te convierte en un igual en esta familia? Eso es un alquiler con un gran descuento, Mariana. Hemos subsidiado tu vida durante años. Pago el precio del mercado por una sola habitación en los suburbios, respondí fríamente, negándome a romper el contacto visual o a mostrar un solo gramo de miedo. No finjas que me estás haciendo un favor de caridad masivo. Es una transacción comercial. Entonces actualicemos los términos de la transacción, gritó Héctor, levantándose de su silla para imponerse sobre mí. Si quieres actuar como una inquilina fría y calculadora en lugar de un miembro de esta familia, entonces serás tratada como tal. Este es tu nuevo trato, o das un paso al frente, cancelas tu trabajito nocturno y cuidas al bebé de tu hermana todas las tardes, o tu alquiler se duplica. Efectivo a partir del 1 del próximo mes. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Silvia parecía un poco sorprendida por la repentina escalada, pero rápidamente compuso su rostro en una máscara de severa conformidad. Carolina solo me observaba, y su sonrisa burlona se ensanchaba. El doble, repetí en voz baja, dejando que las palabras se hundieran en la tranquila habitación. $1,600 al mes, confirmó Héctor con la respiración agitada, pensando que acababa de jugar una carta de triunfo brillante e imbatible. Considéralo un impuesto familiar. O pagas con tu tiempo o pagas con tu billetera. Es tu elección. Veamos cuánto cuesta realmente esa preciosa independencia tuya. Era una clase magistral de manipulación financiera. Sabían exactamente cuánto ganaba. Sabían que duplicar mi alquiler aniquilaría por completo los ingresos de mi segundo trabajo, dejándome económicamente paralizada y atrapada en esa casa indefinidamente. Estaban tratando intencionalmente de aplastar mi capacidad de ahorrar dinero para que no tuviera más remedio que someterme a sus demandas. Miré a Héctor. Miré a Silvia, que asentía de acuerdo con la extorsión de su marido. Finalmente, miré a Carolina, que prácticamente brillaba de triunfo. No me sentí triste. No sentí la necesidad de llorar por la pérdida de mi familia. Sentí un profundo y cristalino momento de liberación absoluta. Las cadenas invisibles de la obligación y la culpa simplemente se evaporaron. Ya no eran mis padres. Eran parásitos tratando de drenar mi fuerza vital para alimentar a su hija dorada. Empujé lentamente mi silla hacia atrás y me puse de pie. No grité. No tiré mi plato. Mensaje recibido, dije, con mi voz apenas por encima de un susurro, resonando con fría finalidad. Le di la espalda y salí del comedor. Escuché a Héctor gritar mi nombre, exigiendo que regresara y terminara la conversación, pero lo ignoré. Subí las escaleras hasta mi habitación, entré y cerré la puerta con llave detrás de mí. No lloré. Caminé hacia mi escritorio, abrí mi computadora portátil y saqué mis hojas de cálculo financieras. La guerra estaba declarada oficialmente y yo iba a ganar. En el momento en que el seguro de la puerta de mi habitación hizo clic, la adrenalina que me había mantenido de pie se desvaneció de repente, dejando atrás una claridad fría y aguda. No me derrumbé en mi cama. No escondí mi rostro en una almohada para sollozar por el hecho de que mis padres acababan de ponerle un precio a su amor por mí. Llorar era un lujo para las personas que tenían una red de seguridad. Yo no tenía nada más que mi propio ingenio. Fui a mi escritorio, me senté y abrí mi computadora portátil. El brillo de la pantalla iluminó la habitación oscura mientras abría mi hoja de cálculo financiera maestra.
Necesitaba ver las matemáticas exactas de mi supervivencia. Creé una nueva columna y la titulé con las palabras que había usado mi padre: impuesto familiar. Ingresé la nueva exigencia de alquiler, $1,600. Luego listé mi pago neto mensual de mi salario como maestra. Resté el nuevo alquiler, el seguro de mi auto, la gasolina, las primas del seguro médico, los pagos de mis préstamos estudiantiles y un presupuesto de supermercado básico. Me quedé mirando el número final en la parte inferior de la pantalla. Eran $200. Si me quedaba en esta casa y pagaba su tarifa de extorsión, estaría sangrando dinero cada mes. Tendría que depender completamente de mi trabajo nocturno de ingreso de datos solo para salir a mano, dejándome con 0 ahorros, 0 fondo de emergencia y absolutamente ninguna forma de poder pagar el depósito de seguridad de un apartamento. Mi padre había calculado esto a la perfección. Conocía mis finanzas. Sabía que al duplicar mi alquiler, me estaba encadenando efectivamente al radiador. En 6 meses, sería completamente dependiente económicamente de ellos, incapaz de irme, y podrían forzarme libremente a criar al hijo de Carolina. No era solo una amenaza. Era una prisión económica cuidadosamente diseñada. Respiré hondo, dejando que la gélida realidad de la situación endureciera mi determinación. Tomé mi teléfono y abrí mis mensajes de texto. Me desplacé hacia abajo hasta Andrea, una compañera maestra en mi escuela, quien había mencionado casualmente hace unas semanas que su compañera de piso había roto su contrato de arrendamiento y estaba desesperada por encontrar a alguien para llenar la habitación libre. Escribí un mensaje, con mis pulgares volando por la pantalla: «Hola Andrea, sé que es increíblemente tarde, pero ¿tu habitación libre todavía está disponible? Mi situación de vivienda acaba de volverse completamente insostenible. Necesito un lugar». Miré la pantalla, viendo aparecer el indicador de que estaba escribiendo casi al instante. Andrea era un ave nocturna, calificando exámenes igual que yo. Su respuesta llegó unos segundos después: «Sí, está completamente vacía. El alquiler es de $800 al mes, servicios incluidos. Puedes mudarte literalmente mañana si lo necesitas. ¿Estás bien?» $800. La cantidad exacta que ya estaba pagando por el privilegio de ser abusada emocionalmente. Sentí que un peso físico masivo se levantaba de mi pecho. No tenía que negociar. No tenía que rogar. La ruta de escape estaba sentada justo ahí, perfectamente alineada con mi presupuesto. «Estoy bien», le respondí. «Tomaré la habitación. Solo necesito un poco de tiempo para sacar mis cosas en silencio. Te llevaré el depósito el lunes». Cerré mi computadora portátil y me senté en la quietud de mi habitación. La guerra ya estaba ganada. Ellos simplemente no lo sabían todavía. Mis padres me habían empujado al límite absoluto, esperando que me derrumbara y me sometiera. Habían subestimado severamente mi capacidad de desconectarme. Ya no era su hija. Era un fantasma, y ya me había ido. Las siguientes 3 semanas fueron una clase magistral de guerra psicológica y resistencia. Para llevar a cabo mi escape sin darles la oportunidad de sabotearlo, tenía que actuar completamente derrotada. Tenía que dejarles creer que su brutal ultimátum había funcionado. La mañana siguiente a la cena de espaguetis, entré a la cocina para servirme café. Héctor y Silvia estaban sentados en la isla mirándome como halcones. Carolina estaba holgazaneando en el sofá esperando el espectáculo. «Entonces», dijo Héctor, su tono era una mezcla de autoridad y engreída satisfacción. «¿Has pensado en nuestra conversación?» Lo miré, manteniendo mi expresión totalmente en blanco, dejando que mis hombros se hundieran solo una fracción de pulgada para simular la derrota. «Pagaré los $1,600, dije en voz baja. «A partir del 1 de mes». Silvia dejó escapar un largo y teatral suspiro de alivio. «Oh, Mariana, sabíamos que entrarías en razón. Es simplemente lo correcto para la familia. Ya verás. Esto nos unirá más a todos». Carolina simplemente sonrió con burla y subió el volumen de la televisión. A partir de ese momento, viví una doble vida. Durante el día, yo era la maestra exhausta y sumisa, siguiendo la corriente, dejando que pensaran que me tenían bajo su pulgar.
Pero por la noche, entre la medianoche y las 3 de la mañana, ejecutaba una operación de empaque encubierta. Sabía que si traía cajas de cartón a la casa, Silvia haría preguntas inmediatamente. Así que compré bolsas de basura negras gigantes y muy resistentes. Cada noche, mientras la casa estaba en un silencio sepulcral, vaciaba sistemáticamente mi armario y mi cómoda. Empaqué mi ropa de invierno, mis libros, mis recuerdos y cualquier cosa que no necesitara inmediatamente para el trabajo. Cargaba las pesadas bolsas por las escaleras, pisando con cuidado sobre las tablas del suelo que sabía que crujían, y salía por la puerta lateral hacia el garaje. Metía las bolsas en lo profundo del maletero y el asiento trasero de mi auto, tirando una manta vieja sobre ellas para que nadie se diera cuenta si pasaban por allí. Pero no solo empaqué mis pertenencias. Me preparé para la inevitable represalia. Conocía el historial de Carolina. Sabía que en el momento en que anunciara que me iba, ella intentaría reclamar mis posesiones como suyas, o que mis padres intentarían retener mis costosos dispositivos electrónicos como rehenes para obligarme a quedarme. Una noche, armada con mi teléfono celular, realicé un inventario completo de mi habitación. Tomé fotografías claras y bien iluminadas de mi costosa computadora portátil de maestra, mi monitor de escritorio, mi televisión y mis muebles específicos. Hice zoom y tomé fotos macro de todos y cada uno de los números de serie. Abrí mi correo electrónico y encontré los recibos digitales de cada compra importante que había hecho en los últimos 3 años, compilándolos en una carpeta segura y encriptada en la nube. Estaba construyendo un muro impenetrable de evidencia. Observaba a Carolina deambular por la casa durante el día, ocasionalmente echando un ojo a mi costoso abrigo de invierno que colgaba junto a la puerta o preguntando casualmente dónde compré mis auriculares con cancelación de ruido. Pensaba que estaba heredando todos mis recursos. No tenía ni la más mínima idea de que estaba rodeando un cascarón vacío. Estaba exhausta, funcionando con apenas 3 horas de sueño por noche, pero la anticipación pura y no adulterada de soltar la bomba me mantenía en movimiento. En nuestro estado, incluso si estás alquilando una habitación a tus padres sin un contrato formal notariado, legalmente sigues siendo considerado un inquilino de mes a mes. Eso significa que estás legalmente obligado a proporcionar un aviso por escrito de 30 días antes de desalojar la propiedad. Sabía que si simplemente desaparecía en medio de la noche, Héctor absolutamente intentaría demandarme en la Corte de Reclamos Menores por el alquiler restante, solo por puro despecho y una necesidad desesperada de mantener el control. No le iba a dar ni un solo vacío legal para explotar. Un martes por la mañana, exactamente 30 días antes de planear entregar permanentemente mis llaves a Andrea, me senté en mi escritorio y escribí una carta de renuncia formal y legalmente vinculante de mi propia familia. Mantuve el lenguaje increíblemente seco y profesional. Declaré mi nombre, la dirección y la fecha. Escribí explícitamente que estaba proporcionando mi aviso de 30 días para desalojar las instalaciones y que mi último día de residencia sería el último día del mes en curso. Imprimí 2 copias, una para mis registros y otra para ellos. A las 5 de la mañana, antes de que nadie más estuviera despierto, caminé suavemente por el pasillo. Me arrodillé frente a la puerta cerrada del dormitorio de mis padres y deslicé el sobre blanco y nítido por debajo de la rendija. Luego agarré mis llaves, salí por la puerta principal y conduje al trabajo. Pasé todo el día enseñando fracciones a niños de 9 años, con mi teléfono completamente en silencio en el cajón de mi escritorio. Sabía el momento exacto en que Héctor se despertó. Sabía el momento exacto en que encontró el sobre, pero me negué a involucrarme bajo sus términos. Esperé hasta que terminaron mis horas de contrato, subí a mi auto y conduje de regreso a la casa. En el momento en que abrí la puerta principal, la atmósfera me golpeó como un muro físico de calor. Héctor caminaba de un lado a otro en la entrada, con el rostro de un color púrpura oscuro por la rabia, apretando el trozo de papel en su puño. Silvia estaba sentada en las escaleras, llorando abiertamente con un pañuelo. ¿Cuál es el significado de esto?, bramó Héctor, marchando hacia mí y empujándome el papel en la cara. ¿Estás loca? ¿Crees que puedes simplemente imprimir un papel y abandonar a tu familia? Tranquilamente me quité el abrigo y lo colgué en el perchero. Es un aviso estándar de 30 días, papá. Querías tratar mi presencia aquí como una transacción comercial para extorsionarme con el doble de alquiler. Así que, estoy ejecutando mi derecho como inquilina de terminar el acuerdo. Me mudo.
Silvia dejó escapar un fuerte sollozo. Mariana, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Carolina da a luz en 2 meses. Necesitamos el dinero. Necesitamos la ayuda. No puedes simplemente dejarnos ahogándonos en todo esto. No les estoy haciendo nada a ustedes, dije, manteniendo mi voz perfectamente nivelada y desprovista de cualquier inflexión emocional. Ustedes eligieron agotar su jubilación. Ustedes eligieron sobreproteger a Carolina. Ustedes eligieron tratar de atraparme para que pagara $1,600 al mes por una sola habitación. Esas fueron sus elecciones. Mi elección es vivir en un lugar que realmente pueda pagar. No lo permitiré, rugió Héctor, dando un paso directamente hacia mi espacio personal, tratando de usar su tamaño físico para intimidarme. No te vas a ir de esta casa. Nos debes. Lo miré directamente a los ojos, sin retroceder ni un solo paso. Les debo el alquiler de los próximos 30 días, que transferiré a su cuenta el 1 del mes. Si intentas impedir que me vaya o si tocas alguna de mis pertenencias, llamaré a la policía y te acusaré de detención ilegal y robo. No me pongas a prueba, Héctor. Era la primera vez en mi vida que lo llamaba por su nombre de pila. La conmoción del momento lo golpeó como un golpe físico. Dio un paso atrás, abriendo y cerrando la boca en silencio. Pasé junto a él, subí las escaleras y cerré la puerta con llave. La cuenta regresiva había comenzado oficialmente. Los siguientes 30 días fueron una clase magistral de hostilidad silenciosa. Héctor y Silvia dejaron de hablarme por completo, comunicándose solo a través de portazos en los gabinetes y suspiros fuertes y pasivo-agresivos cada vez que yo entraba en una habitación. Carolina, sin embargo, intensificó su rutina de víctima, quejándose a gritos con sus amigas por altavoz sobre cómo su hermana egoísta estaba abandonando a su bebé nonato para vivir una vida de pecado en la ciudad. Ignoré todo eso. Mantuve la cabeza baja, terminé de transferir mis ahorros a una nueva cuenta bancaria de la que ellos no tenían conocimiento, y ultimé los detalles con Andrea. El día de la mudanza llegó en una mañana de sábado fresca y brillante. Ya había movido el 90% de mis pertenencias durante mis operaciones encubiertas nocturnas. Todo lo que quedaba en mi habitación era mi colchón, mi escritorio y un par de cajas pesadas con libros. Andrea se detuvo junto a la acera en su camioneta prestada justo a las 8 de la mañana. Abrí la puerta principal y comencé a sacar las cajas. El ruido sacó de inmediato a mis padres de la cocina. Héctor salió al porche delantero, cruzando los brazos sobre el pecho, con el rostro hundido en un profundo ceño fruncido. «¿Así que realmente vas a hacer esto?», se burló, observando cómo Andrea y yo cargábamos una caja de libros pesados en la caja de la camioneta. ¿Simplemente vas a abandonar a tu propia sangre cuando más te necesitamos? Estás muerta para nosotros, Mariana. ¿Me escuchas? No esperes venir arrastrándote cuando fracases allá afuera. No tendré que hacerlo, respondí con calma, sin siquiera romper mi paso mientras pasaba junto a él para agarrar la siguiente caja. Silvia estaba en la puerta, retorciéndose las manos, con la cara hinchada de tanto llorar. ¿Quién nos va a ayudar con las tomas nocturnas, Mariana? Somos demasiado mayores para estar despiertos toda la noche. Estás destruyendo a esta familia. Me detuve por un momento y la miré. No, mamá. Solo me estoy apartando de la destrucción que ustedes mismos se están causando. Justo a tiempo, Carolina emergió del sótano. Llevaba una pijama de maternidad cara, sostenía una taza de té de hierbas y se veía increíblemente descansada. Se apoyó contra el marco de la puerta, con una enorme y sarcástica sonrisa plasmada en su rostro. «Deja que la mocosa egoísta se vaya», mamá, dijo Carolina en voz alta, asegurándose de que su voz llegara hasta la calle. «De todos modos, no queremos ese tipo de energía tóxica y negativa cerca de mi bebé. Terminará sola y miserable porque solo le importa el dinero». Sentí un breve y ardiente destello de ira, pero lo apagué rápidamente. Responderle a Carolina era exactamente lo que ella quería. Quería una pelea a gritos en el jardín delantero para poder interpretar a la víctima suprema. Simplemente le di la espalda, recogí la última caja que contenía mi lámpara de escritorio y algunas fotos enmarcadas, y la coloqué en la camioneta. Andrea me dio una mirada de comprensión, sacudió la cabeza con incredulidad ante mi familia y subió al asiento del conductor.
Cerré la puerta trasera, caminé hacia el lado del pasajero y abrí la puerta. Miré la casa por última vez. La casa en la que crecí. La casa donde había pasado años haciéndome pequeña, callada e invisible solo para sobrevivir a la fuerza gravitacional del drama interminable de Carolina. Héctor seguía fulminándome con la mirada. Silvia seguía llorando. Carolina seguía sonriendo con suficiencia. Estaban atrapados en su propio bucle tóxico. Y por primera vez en mi vida, yo estaba fuera de él. Subí a la camioneta y cerré la puerta de golpe. El pesado sonido del metal cerrándose se sintió como una bóveda asegurándose a mis espaldas. Mientras Andrea ponía la camioneta en marcha y se alejaba de la acera, vi a mi familia encogerse en el espejo lateral hasta que desaparecieron por completo de mi vista. Apoyé la cabeza contra el asiento y dejé escapar un aliento que sentí que había estado conteniendo durante 25 años. El alivio fue absoluto, profundo y embriagador. Era libre. La paz de mi nuevo apartamento con Andrea era todo lo que había soñado. No había peleas a gritos, comida robada, y absolutamente ningún viaje de culpa. Podía trabajar en mi segundo empleo en absoluto silencio, y mi cuenta bancaria comenzó a recuperarse lentamente. Bloqueé por completo a mis padres y a Carolina en todas las plataformas de redes sociales y filtré sus números de teléfono directamente al buzón de voz. Sin embargo, aproximadamente 3 semanas después de mudarme, me di cuenta de que había cometido un error crítico. En mi prisa por empacar mis materiales de enseñanza esenciales, había dejado una caja fuerte ignífuga escondida en el fondo de mi armario. Contenía mi certificación de enseñanza original, mi certificado de nacimiento, mi tarjeta de seguro social y varios documentos fiscales cruciales. Necesitaba esos papeles para una próxima verificación de antecedentes en el distrito escolar. Sabía que volver a entrar sola a esa casa era un suicidio financiero y emocional, así que recluté refuerzos. Andrea y otra amiga maestra ferozmente protectora llamada Natalia acordaron llevarme un miércoles por la tarde, cuando sabíamos que Héctor y Silvia todavía estarían en el trabajo y solo Carolina estaría en casa. Entramos en el camino de entrada. Usé mi vieja llave para abrir la puerta principal. La casa olía a rancio, una mezcla de ambientador barato y ropa sin lavar. Subí directamente las escaleras, con Andrea y Natalia justo detrás de mí, y entré en mi antiguo dormitorio. Me detuve en seco. La habitación había sido completamente saqueada. El marco de mi cama estaba empujado contra la pared y las puertas del armario estaban abiertas de par en par. En medio de la habitación, revisando casualmente una pila de mis suéteres de invierno abandonados, estaba Carolina. Y sobre mi viejo escritorio estaba abierta de par en par mi costosa computadora portátil de respaldo de alta gama, la que usaba exclusivamente para procesamiento de datos pesados, la cual había escondido debajo de las tablas del suelo antes de irme, planeando recuperarla más tarde. Carolina se congeló cuando nos vio. Llevaba puesto, literalmente, mi cardigan de lana hecho a la medida. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, exigí, con mi voz resonando en la habitación vacía. Carolina recuperó la compostura al instante, volviendo a su arrogante sonrisa. Oh, cálmate, Mariana. Abandonaste estas cosas. Mamá dijo que, dado que te mudaste, esta habitación ahora es mi espacio de almacenamiento adicional. Solo estaba reclamando lo que tiraste. Extendió la mano y colocó casualmente su mano firmemente encima de mi computadora portátil. Y como dejaste esto atrás, me lo llevo. Mi vieja laptop se rompió y necesito esta para investigar cunas de bebé. Sentí la rabia hirviendo, pero la canalicé en una fría precisión quirúrgica. Quítate el cardigan, Carolina. Y aléjate de mi máquina. Oblígame, se burló, mirando a Andrea y Natalia con desdén. Están invadiendo propiedad privada. Si intentan llevarse esta laptop, llamaré a la policía y les diré que irrumpieron y trataron de asaltar a una mujer embarazada. Justo en ese momento, la puerta principal de la planta baja se cerró de golpe. Pasos pesados subieron retumbando por las escaleras. Héctor apareció en la puerta, con los ojos muy abiertos por la furia. Aparentemente había llegado temprano del trabajo. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Héctor. Mariana, tienes mucho descaro en mostrar tu cara aquí después de lo que hiciste. Lárgate de mi casa. Ella está tratando de robar mi nueva laptop, papá, gimoteó Carolina de inmediato,
señalándome con un dedo tembloroso y produciendo lágrimas perfectas e instantáneas. Trajo a sus amigas para atacarme. Héctor infló el pecho y dio un paso hacia mí. Deja la computadora, Mariana. Abandonaste a tu familia. Pierdes el derecho a tu propiedad. Ahora lárgate antes de que llame a la policía y te arreste por allanamiento de morada. No me inmuté. Lentamente metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono inteligente. Abrí la carpeta encriptada y toqué las fotografías de alta resolución que había tomado semanas atrás. Ya me los dije, con una voz que cortó la habitación como una cuchilla de afeitar. Sostuve el teléfono directamente frente a la cara de Héctor. En la pantalla había una toma macro de la laptop exacta sentada en el escritorio, mostrando el número de serie grabado en la carcasa inferior. Deslicé a la siguiente foto, el recibo digital de la tienda de electrónica con mi nombre, la información de mi tarjeta de crédito y el número de serie coincidente. Llama a la policía ahora mismo, Héctor, lo desafié, mirándolo directamente a los ojos. Cuando lleguen, les mostraré esta documentación que prueba la propiedad. Y luego presentaré cargos formales contra ti y tu hija por hurto mayor, posesión de propiedad robada y extorsión. Tengo los estados de cuenta bancarios que prueban que pagué alquiler aquí. Tengo derecho legal a recuperar mi propiedad, así que adelante, marca el 911. Héctor miró la brillante pantalla de mi teléfono. Miró el número de serie en el recibo y luego miró nerviosamente la computadora portátil en el escritorio. La furia y las bravuconadas desaparecieron por completo de su rostro, reemplazadas por una repentina y enfermiza comprensión de que los había superado por completo. No tenía ninguna base legal, y lo sabía. Solo deja que se lleve su basura y se vaya, murmuró Héctor, apartando la mirada de mí, con voz totalmente derrotada. Carolina miró a su padre en estado de shock. Papá, ¿vas a dejar que me robe? Cállate, Carolina, le espetó Héctor, el estrés finalmente rompiendo su devoción. Pasé junto a Carolina, ignorándola por completo. Tomé mi computadora portátil, la deslicé en mi mochila y agarré la caja fuerte del fondo del armario. Natalia dio un paso adelante y le arrancó el cardigan de lana directamente de las manos a Carolina. Nos dimos la vuelta y salimos de la casa. No miramos atrás. Fue la victoria final y absoluta. Han pasado 6 meses desde ese día en el dormitorio. No he hablado una sola palabra con mis padres ni con mi hermana desde entonces. Pero en una familia tan dramática como la mía, el silencio no significa que no escuches los ecos de la explosión. Mi tía Gloria, la hermana menor de Silvia, fue inicialmente una de las cómplices más ruidosas que mi madre me envió. En las semanas posteriores a mi partida, Gloria me dejó docenas de mensajes de voz acusándome de destruir el tejido familiar y de abandonar a mi propia sangre en su hora de necesidad. Nunca respondí a sus llamadas. Pero recientemente, el tono de sus mensajes de voz cambió. La justa indignación se desvaneció, reemplazada por el agotamiento y un sombrío reconocimiento de la realidad. La semana pasada, finalmente contesté el teléfono cuando ella llamó. La actualización que me dio fue una obra maestra de justicia kármica. Carolina dio a luz a un niño sano hace 4 meses y, exactamente como yo había predicho, colapsó por completo bajo el peso de la responsabilidad real. Según la tía Gloria, Carolina afirma que la recuperación posparto la ha dejado físicamente incapaz de estar de pie durante más de 10 minutos a la vez. Se niega a trabajar, se niega a limpiar y, lo más importante, se niega a despertarse en medio de la noche para calmar al bebé que llora. Debido a que no estoy allí para actuar como la niñera no remunerada y explotada, toda la carga ha recaído de lleno sobre Héctor y Silvia. Tienen más de 50 años, sus cuerpos ya están cansados por décadas de trabajo. Ahora están atrapados en una pesadilla de su propia creación. Trabajan en sus empleos de tiempo completo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cuando llegan a casa, en lugar de descansar, Carolina les entrega inmediatamente un bebé llorando, y luego ella se encierra en el sótano para descomprimirse. Héctor y Silvia pasan toda la noche alimentando al bebé, cambiando pañales y meciéndolo para que se duerma. Gloria me dijo que mi padre parece haber envejecido 10 años en los últimos 6 meses. Tuvo un pequeño susto de salud inducido por el estrés que lo puso en el hospital durante 2 días. Su enorme fondo de jubilación, que saquearon para construir el apartamento de lujo de Carolina, se ha ido por completo. Viven de cheque en cheque,
subsidiando la vida de una mujer de 32 años que se niega a madurar, y criando a un hijo que no es de ellos. Consiguieron exactamente lo que querían. Mantuvieron a su hija dorada en casa, pero sin mí allí para actuar como amortiguador. El peso aplastante del egocentrismo de Carolina los está moliendo lentamente hasta convertirlos en polvo. Intentaron prenderme fuego a mí para mantener a Carolina abrigada, y cuando me alejé, terminaron quemando su propia casa. Gloria se disculpó conmigo por teléfono. Admitió que solo había escuchado la versión retorcida de la historia por parte de Silvia y que ver la realidad desarrollarse en los últimos meses le había abierto los ojos. Me dijo que Héctor ocasionalmente menciona mi nombre, murmurando amargamente sobre lo egoísta que soy por no dar un paso al frente para salvarlos. No sentí ni una pizca de culpa cuando escuché eso. Sentí una profunda sensación de paz. La sociedad ejerce una enorme presión sobre nosotros para que perdonemos a nuestras familias, para que soportemos el abuso en nombre de la sangre. Nos dicen que la familia lo es todo, que hay que mantenerse unidos pase lo que pase. Pero lo que no te dicen es que a veces tu familia es el ancla atada a tu tobillo mientras intentas nadar. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es cortar la cuerda y dejarlos hundirse bajo el peso de sus propias y terribles decisiones. Ahora tengo una sólida cuenta de ahorros. Tengo mis tardes completamente para mí. Todavía tengo mi trabajo de ingreso de datos, pero el dinero que gano va destinado a mi propio futuro, no a subsidiar a un parásito. He construido una vida definida por la paz, la tranquilidad y unos límites rígidos. Mi familia pensaba que yo era un recurso de su propiedad. Descubrieron por las malas que soy una persona, y me niego a ser un daño colateral en su ciclo tóxico.